Hola, qué gusto dar la bienvenida a toda nuestra audiencia a este análisis detallado. Hoy tenemos una historia que, sinceramente nos va a obligar a cuestionar absolutamente todo lo que creemos saber sobre la familia. Totalmente. Sobre la resiliencia y el papel de las instituciones que, bueno, se supone que deben cuidarnos. Nuestra exploración a fondo de hoy se basa en una entrevista verdaderamente reveladora del canal de YouTube Buena Nueva. Así es. Específicamente estamos analizando la entrega número 87, donde el conductor, Paco Palafox, platica con una invitada llamada Isabel Santiago. Y vaya vida la de Isabel. Sí, es impresionante. A través de este testimonio vamos a descubrir cómo una persona puede sobrevivir a niveles de trauma infantil y negligencia sistémica que, híjole, parecen sacados de una película de terror, y cómo, contra todo pronóstico, transforma ese dolor crudo en una misión de alegría radical. Y creo que es vital para quienes nos escuchan entender desde el principio que esta no es una simple historia de superación personal de esas que uno leería en un libro de autoayuda. Claro, no lo es. Para nada. Funciona como un espejo muy incómodo. Es un estudio de casos sobre cómo fallan uno a uno todos los sistemas de protección, o sea, la familia, el Estado y la religión. Sí. Lo que vamos a ver es cómo la verdadera resiliencia a veces requiere que una persona rompa todas las reglas preestablecidas, desafíe a las autoridades y se convierta en un problema, digamos, simplemente para poder salvar su propia vida. Bien, vamos a desempacar esto. Todo comienza con una premisa muy conocida para muchos. Una familia originaria de Michoacán que cruza la frontera hacia Estados Unidos buscando el anhelado sueño americano. Isabel tenía apenas 6 meses de nacida cuando hacen este viaje. Y al principio, si uno viera a esta familia desde afuera, en California, pensarían que lo lograron. Tenían la fachada perfecta de una familia próspera. El sueño cumplido, aparentemente. Exacto. Hablamos de que tenían una niñera, cuartos propios para cada niño, privacidad. Pero la pregunta es, ¿qué estaba pasando realmente detrás de esas paredes? Detrás de esa fachada había un infierno absoluto. El primer quiebre de la realidad para Isabel ocurre a una edad donde la mente de un niño apenas está empezando a comprender lo que es el mundo. A los 4 años. A los 4 años de edad. A esa edad ella presencia bajo su propio techo la infidelidad de su padre, y no con cualquier persona, sino con la propia hermana de su madre, su tía. Todo esto mientras la madre estaba trabajando. ¡Qué locura! A los 4 años es una edad donde tu casa debería ser tu refugio absoluto. ¿Qué manera de destruir esa noción de seguridad desde la raíz? Totalmente. Y lamentablemente la situación escala de una manera escalofriante poco tiempo después. Así es. La destrucción de ese refugio seguro fue solo el preludio, porque de los 9 a los 13 años, Isabel fue víctima de abuso sexual continuo por parte de su padre. Uf. Estamos hablando del hombre que debía ser su máxima figura de protección, el proveedor, la autoridad de la casa, y él usó precisamente ese poder, tanto jerárquico como espiritual dentro del hogar, para someterla y mantenerla en silencio. Es una pesadilla. Yo quedé helada al escuchar esto. Me imagino que Isabel intentó buscar ayuda dentro de la misma casa. ¿Cómo reacciona la madre ante una situación tan monstruosa? Pues de la peor manera. Porque tengo entendido que a Isabel le habían puesto una etiqueta muy específica en su familia. Sí, le pusieron la peor etiqueta que le puedes poner a un niño que está pidiendo ayuda a gritos, la de ingobernable. Isabel intentó hablar, pero su madre simplemente no le creía. ¡Qué fuerte! Y en la psicología de la madre aquí es un elemento sumamente complejo de analizar, ¿eh? En la entrevista se le describe como una mujer 4x4. ¿De esas mujeres todoterreno? Exactamente. El arquetipo de la madre inmigrante que trabaja incansablemente, que nunca se queja, que soporta todo el peso del mundo. Pero el gran problema de esa mentalidad es que, emocionalmente, ella no tenía las herramientas para lidiar con el inmenso trauma que su hija estaba externalizando. Claro, no sabía cómo. Isabel mostraba rebeldía, como haría cualquier niño abusado, y la madre, al no saber cómo manejar a una niña que el sistema ya había tachado de ingobernable, recurrió al único método de disciplina que conocía. Que era la violencia extrema. Violencia física brutal. Tratar de imponer control a través del terror, usando cinturones y ganchos para golpearla. Lo cual nos lleva a la noche que rompe a esta familia para siempre.
Tengo entendido que la gota que derramó el vaso fue un incidente con algo tan simple como unos cosméticos. Ujú. ¿Qué pasó exactamente esa noche que llevó a los vecinos a finalmente llamar a la policía? Es una escena con un nivel de tensión asfixiante. Isabel, a sus 12 años, hace algo típico de la preadolescencia. Usa unos cosméticos caros de su madre sin permiso. Solo quería probarse maquillaje. Lo normal. Sí, pero cuando la madre descubre esto en la noche, se desata una furia ciega. Le da una golpiza tan salvaje que la persigue por toda la casa acorralándola, hasta que la madre se queda literalmente jadeando por el cansancio físico de tanto golpearla, dejando la espalda de Isabel completamente marcada a cinturonazos. Dios mío. Pero esta vez, dos vecinos que ya llevaban tiempo escuchando los gritos y el maltrato constante, cumplen su amenaza y llaman a las autoridades. Los sheriffs llegan esa misma noche. Y aquí hay un giro de los acontecimientos que parece una broma cruel del destino. Resulta que la policía no solo se lleva a la madre por la golpiza. No, hay un detalle irónico y trágico aquí, una verdadera profecía autocumplida. La madre siempre justificaba estas palizas brutales diciéndole a Isabel que la seguiría golpeando hasta que la metieran al tambo. ¡Wow! Y esa noche sucede. La policía entra, interroga a la niña, toma fotografías de las horribles marcas en su espalda y proceden a pedirle identificación a la madre. Al correr sus datos en el sistema, descubren algo inesperado. Que usaba una identidad falsa. Exacto, usaba una identidad falsa para evadir multas de tránsito acumuladas, pero lo más grave es que tenía cargos pendientes por un fraude federal de $25,000. No la arrestan solo por el abuso, se la llevan por el fraude. Dejando a 5 niños solos en la casa esa misma noche. Sí, Es un nivel de caos insostenible. De un momento a otro, la madre está en una prisión federal y los 5 niños quedan a la deriva en California. y es en este vacío de autoridad donde el padre, quien ya había sido corrido de la casa pero no tenía denuncia formal, regresa. Lo fascinante aquí es analizar la carga psicológica casi insoportable que recae sobre los hombros de una niña en este momento. El padre, el abusador original, toma el control absoluto de la situación. Y las cosas empeoran. Saca a los niños de su casa acomodada, los traslada a vivir a un departamento pequeño en un barrio marginado y luego hace algo maquiavélico. Obliga a Isabel y a su hermana a testificar en la corte en contra de su propia madre. ¡Qué bárbaro! Las usa para quitarle legalmente la custodia y asegurarse de hundirla en la cárcel. Obliga a sus víctimas a ser cómplices en la destrucción de la madre. Y mientras hace esto, el infierno para Isabel continúa a puerta cerrada. Hay un incidente con una carpeta escolar que narra en la entrevista y que de verdad me dejó helada. Sí, es muy revelador. ¿Nos puedes explicar qué desató la furia del padre esa tarde? Fue un estallido de violencia impulsado por unos celos enfermizos y frustración. Isabel llega de la preparatoria con una de esas carpetas escolares típicas que tenían un plástico transparente en la portada. Ajá. Ella había puesto ahí la foto de un chico de su escuela que le gustaba, algo completamente normal a esa edad. El padre descubre la carpeta y enfurece de manera desproporcionada. La ataca violentamente. Pero había algo más detrás de ese enojo, ¿no? Exacto. El relato revela que esa furia no era solo por la foto. Venía de la frustración porque la noche anterior él había intentado abusar de ella nuevamente, pero no pudo hacerlo porque la hermana menor de Isabel estaba despierta en la misma habitación. ¿Qué nivel de depravación? En medio de los gritos y los golpes por la carpeta, Isabel toma una decisión de pura supervivencia. Abre la puerta del departamento y corre por su vida hasta esconderse debajo de las gradas de una preparatoria local. Huye hacia un espacio público para volverse inalcanzable. Es el instinto más básico de conservación. Y horas después, una patrulla conducida por una sheriff latina la encuentra en las gradas. La suben a la patrulla para llevarla de regreso, pero a una cuadra de llegar al departamento, Isabel entra en pánico. Le pide a la oficial que detenga el auto y finalmente se quiebra. Y confiesa todo. Confiesa todos los abusos de su padre. La llevan a la estación y poco después ella ve a través del vidrio de una oficina cómo tienen las llaves y la cartera de su padre sobre una mesa. Lo habían arrestado. En cualquier otra historia, este sería el final feliz. Parecería que sí, el momento en el que el sistema funciona. Parecería, desde una perspectiva externa, que por fin las autoridades hicieron su trabajo. El monstruo está tras las rejas. Pero la realidad de los sistemas de protección familiar es muchísimo más oscura y compleja. Totalmente desgarradora.
Porque esa misma madrugada la policía lleva a Isabel al departamento de su tío, y cuando llega, su tío le pinta el panorama real. La madre está presa, el padre acaba de ser arrestado, y él como tío no tiene la capacidad económica ni el espacio para hacerse cargo de 5 niños. Es un callejón sin salida. Isabel se da cuenta, con un terror paralizante, de que sus 4 hermanos menores van a terminar repartidos y separados en el sistema de orfanatos de Estados Unidos. El foster care. Sí. Y ella, sintiendo toda la responsabilidad de una madre sustituta a sus escasos 13 o 14 años, toma una decisión que rompe el corazón. Llama al 911 esa misma madrugada y se retracta de todo. Es un punto de quiebre fundamental en nuestro análisis sociológico. Observemos cómo el sistema penal y de servicios familiares, que está diseñado en teoría para proteger al vulnerable, en la práctica acorrala a las víctimas. ¡Claro! El sistema obligó a un adolescente a elegir entre su propia seguridad física y el bienestar de sus hermanos pequeños. Para evitar que cayeran en las garras del sistema de orfanatos, Isabel tuvo que proteger a su propio agresor. Es tristísimo. Asumió toda la culpa, se puso la etiqueta de mentirosa ante las autoridades solo para salvar a su familia. Y el castigo por haber hablado, aunque se haya retractado, fue el destierro absoluto. El padre sale libre esa misma tarde. Sabe que su hija ya cruzó la línea y es capaz de denunciarlo, así que entra en pánico. Al día siguiente, compra boletos de autobús, agarra la ropa sucia de los niños, la avienta en maletas y los manda al exilio a México. A un entorno completamente desconocido para ellos. Los envía a un lugar llamado Bobigny, en Atlacomulco, Estado de México, a vivir con la abuela paterna. Estamos hablando de pasar de los suburbios de California a un pueblo rural de extrema carencia, donde ni siquiera había servicios básicos regulares y las niñas tenían que ir a lavar la ropa al río. Un cambio de realidad brutal. Pasan al cuidado de una abuela que no tiene los recursos, la energía ni la paciencia para criar a 5 niños traumatizados. Lo único que hizo este movimiento geográfico fue cambiar el escenario, pero perpetuando el mismo ciclo de abandono, negligencia y violencia emocional. Pero Isabel ya no estaba dispuesta a ser la víctima pasiva. A los 14 años, harta de los maltratos de sus familiares en México, de que la trataran como la arrimada, roba 50 pesos de la casa de la abuela. ¿Para escapar? Se sube a un transporte sin rumbo fijo y termina viviendo en las calles del Estado de México. Imaginemos el nivel de desesperación para que una niña prefiera dormir a la intemperie en terrenos baldíos en Texcoco, usando la hierba como colchón y esquivando a hombres en la oscuridad, en lugar de estar con su propia familia. Y aquí vemos el siguiente fracaso institucional. Finalmente, el Estado mexicano interviene, los vecinos reportan a la niña que duerme en la calle y el DIF, la institución gubernamental encargada del bienestar familiar, la recoge. Ajá. ¿Y a dónde envían a esta adolescente que viene huyendo de abusos atroces? A un convento de monjas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque en el imaginario colectivo, un convento administrado por religiosas debería ser el epítome de la caridad, un refugio lleno de compasión. Sin embargo, Isabel lo describe de una manera escalofriante, diciendo que era peor que una cárcel. ¿Qué pasaba dentro de esas paredes? Pasaba lo que ocurre cuando la religión se vacía de empatía y se convierte en una maquinaria burocrática de control. Isabel describe una vida de humillación diaria constante. ¡Qué fuerte! Para empezar, no había provisión básica. Tenía que pelear físicamente a golpes con otras internas solo para conseguir un pedazo minúsculo de jabón para lavar su única muda de ropa. Es de locos. Pero el detalle que realmente ilustra la crueldad pasiva de este lugar es la comida. En la entrevista ella relata vívidamente cómo tenían que pelear por charolas de comida deplorables. Le servían huevos pero sin la yema, flotando en lo que ella describe como simple agua pintada de verde que no tenía sabor a nada. Simulando ser una salsa verde. Exacto. Someter a niñas vulnerables a pelear por raciones de comida indignas, bajo el disfraz de la caridad cristiana, es otra forma profundísima de abuso sistémico. Es someter el espíritu a base de hambre y humillación. No es de extrañar que Isabel buscara desesperadamente cualquier salida. Se escapa del convento y, caminando por el centro de Texcoco, sin un peso, hambrienta y aterrorizada de volver a dormir en los terrenos baldíos, toma una decisión. Una decisión de pura desesperación. Se va con un hombre que estaba sentado en una banca.
un hombre que le llevaba 15 años de diferencia. Y es vital detenernos aquí para no juzgar, sino para comprender las secuelas del abandono profundo. Desde el análisis de la psicología del trauma, esta es una respuesta transaccional clásica al desamparo total. Totalmente. Isabel confiesa con total franqueza que planeó embarazarse de este hombre. No había amor, no había romance, era pura supervivencia. En la mente de un adolescente que ha sido abandonada por el Estado, la familia y la iglesia, un hijo era la única garantía. Su único seguro, por así decirlo. Exacto, un seguro de que este adulto se vería obligado a proporcionarle un plato de comida y un techo de lámina para no volver a la calle. Pero lamentablemente, la tragedia la persiguió. Este hombre resultó ser un alcohólico sumamente violento. Las golpizas que le daba eran tan brutales que Isabel perdió a su bebé a los 8 meses de gestación. A los 8 meses, sí. Es una pérdida devastadora. Y curiosamente, a pesar de este infierno, es a través de este hombre que ella tiene su primer acercamiento formal al cristianismo, a una iglesia evangélica. Pero adivinen qué, la institución vuelve a fallarle de la manera más dolorosa. Porque la iglesia, en lugar de ver a una víctima de violencia doméstica extrema que necesitaba rescate, vio un problema moral que debía solucionarse burocráticamente. Tal cual. Los líderes de la congregación le imponen reglas frías. Le dicen que para ordenar su vida ante los ojos de Dios y poder ser parte de la comunidad, tiene que casarse legalmente con su agresor. La obligan a atarse de por vida al hombre que casi la mata. Y la imagen que describe de su boda es para revolverse el estómago. Cuenta que el día de su boda religiosa llevaba un vestido blanco con la espalda descubierta. Y todos, absolutamente todos los miembros de la iglesia, podían ver claramente los enormes moretones morados y amarillos en su espalda, producto de la última golpiza. Y nadie dijo nada. ¡Nadie! Se casó golpeada frente a un altar lleno de gente que prefirió mirar hacia otro lado con tal de cumplir un rito. Ese es el momento donde la estructura eclesiástica se convierte en cómplice directa del agresor. Priorizan un contrato religioso por encima de la integridad física y la vida de una mujer. Es la perpetuación del mismo encubrimiento y silencio que vivió en su infancia. Pero ahora validado por una supuesta autoridad divina. Exactamente. Soportó años en ese ciclo. Incluso llegaron a ser pastores de una congregación de 100 personas. Pero finalmente llega el día del quiebre definitivo. Isabel sale un día al centro de Texcoco a comprar jitomates y cebollas para hacer la comida. Con la bolsa de verdura en la mano, decide que ya no puede más y simplemente nunca regrese a esa casa. Fue su momento de escape. Pero quiero detenerme aquí porque esta decisión conllevó un sacrificio inmenso. Tuvo que dejar atrás a sus 2 hijos vivos, y por esto, la sociedad y la misma iglesia la juzgaron de las formas más crueles y brutales comparándola con monstruos. ¿Cómo analizamos el peso de una decisión así? Es una de las decisiones humanas más complejas y dolorosas que existen. La iglesia y la sociedad la satanizaron porque juzgan desde la comodidad. Pero para Isabel, quedarse en esa casa significaba su propia muerte. Claro. Ya fuera un suicidio emocional o literalmente morir a golpes a manos de su esposo. Para poder salvar algo de sí misma, tuvo que enfrentar el escrutinio social más severo y el dolor desgarrador de separarse de sus hijos. Necesitaba romper de tajo con esa estructura religiosa punitiva y tóxica, y salir a experimentar ese mundo exterior que desde los púlpitos tanto le habían enseñado a temer. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para cualquiera que haya escuchado la historia hasta este punto, parecería que lanzarse a ese mundo pecaminoso, sin dinero, sin familia y sin red de apoyo, sería su perdición absoluta, el fin de la historia. Pero no fue así. No. Isabel nos cuenta algo sorprendente. Una vez afuera, nunca sintió que le fuera mal. De hecho, fue lejos de esas 4 paredes de la iglesia donde conoció a quien hoy es su esposo, Christian, un hombre que la trató con respeto. Si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde encontramos el verdadero punto de inflexión. El momento donde el trauma comienza a transmutar. Años después, Isabel se había preparado y trabajaba profesionalmente traduciendo a ministros extranjeros del inglés al español. Ajá. Pero su verdadera transformación, su despertar radical, no ocurrió rodeada de multitudes, ni en un altar, ni bajo las luces de un servicio religioso masivo. Ocurrió en la soledad y la tranquilidad de la sala de su casa. ¿Qué pasó exactamente en esa sala?
Ella cuenta que estaba hojeando una guía básica de discipulado para traducirla, y en ese momento tan cotidiano tuvo un encuentro genuino, profundo. ¡Wow! Le pidió a Dios o a la figura en la que ella creía en ese momento una sola cosa: la capacidad de poder ver a las personas sin condena, sin juzgarlas por su apariencia o su pasado, exactamente de la misma manera en que ella sentía que el mundo entero y la religión la habían juzgado a ella. Ese es un contraste monumental para quienes nos escuchan. Absolutamente. Ilustra la inmensa diferencia entre lo que es la religión y lo que es la gracia. A lo largo de su vida, la religión solo le había exigido pagos. Le exigió soportar el hambre en el convento. Le exigió casarse con su agresor para ser digna, siempre operando a través del castigo y la exclusión. Pero la gracia que ella descubrió en su sala no le exigió nada. La gracia es el amor incondicional, la aceptación total sin pedir un currículum de moralidad a cambio. Es la restauración del individuo por el simple hecho de existir. Qué manera tan hermosa de explicarlo, porque entender la gracia nos lleva directamente al presente, a lo que Isabel es el día de hoy. En la entrevista, el conductor Paco Palafox menciona un detalle precioso. Él tiene guardada a Isabel en los contactos de su celular bajo el nombre de Isabel Alegría. Isabel Alegría. Y de verdad que el nombre no podría ser más acertado. Hoy en día, junto a su esposo Christian y con el respaldo de un ministerio holandés, dirigen un proyecto que llena el corazón de esperanza, llamado Festival de Vida. Y la metodología de este Festival de Vida es la antítesis de todo lo que ella sufrió. Es una forma revolucionaria de sanar y de interactuar con las comunidades marginadas. Así es. Ellos no llegan a los barrios pobres con Biblias en la mano para predicar sermones largos o para imponer reglas de cómo debe vestirse o comportarse la gente. No les interesa el estado civil de nadie ni los errores de su pasado. Para nada. Llegan en un camión enorme que se despliega mecánicamente y se convierte en un escenario gigante. Llevan brincolines para que los niños salten hasta cansarse, instalan puestos de pintacaritas, regalan algodones de azúcar inmensos, palomitas de maíz calientitas. Todo gratis. E incluso de manera completamente gratuita hacen rifas donde regalan cosas útiles como teléfonos celulares y tablets. Todo es una celebración pura, estridente y llena de color. Y quiero subrayar para nuestra audiencia porque este desenlace me parece tan poderoso. Isabel no solo sobrevivió, ella agarró todo su trauma y decidió aplicar la gracia en la vida real. Exactamente. Está dedicando sus días a regalarle a niños y adultos desconocidos esa alegría incondicional, esa celebración pura y esa infancia despreocupada que ella jamás tuvo cuando era una niña lavando ropa en un río o durmiendo sobre la maleza en terrenos baldíos. Es la máxima resignificación del dolor. Pensemos en el poder que requiere decidir no replicar el ciclo de violencia. Ella pudo haberse convertido en una persona amargada, resentida y castigadora. ¿Qué es lo que las instituciones le enseñaron a hacer? Exacto. Pero en lugar de eso, rompe la cadena por completo y se convierte en un agente que distribuye alegría de forma gratuita y sin hacer preguntas. ¿Qué viaje emocional tan intenso hemos recorrido el día de hoy? Agradecemos infinitamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hemos atestiguado cómo una vida que estuvo marcada desde el primer momento por la negligencia más oscura y el abuso institucional no tiene por qué ser una sentencia de muerte. No, para nada. Sino que puede, con una fuerza inquebrantable, transformarse literalmente en un festival de alegría constante. Esto plantea una pregunta importante con la que me gustaría que quienes nos escuchan se queden reflexionando hoy. A lo largo de esta dolorosa historia, vimos cómo la palabra ingobernable se utilizó como un arma, como una excusa conveniente para que los adultos y las instituciones se lavaran las manos frente al sufrimiento de una niña. Así es. ¿Cuántas veces en nuestro día a día, ya sea en las escuelas, en las iglesias o en la sociedad en general, nos apresuramos a etiquetar a alguien como ingobernable, rebelde o un caso perdido? Nos es muy fácil quedarnos con esa etiqueta para no incomodarnos. Pero, en realidad, si tuviéramos la empatía de mirar más de cerca, es muy probable que detrás de esa fachada de rebeldía constante y de rechazo al sistema, solo haya una persona cargando sobre sus hombros el peso de sobrevivir a lo indecible, esperando desesperadamente encontrar por fin un espacio verdaderamente seguro. Una reflexión profunda, dura, pero absolutamente necesaria para llevarnos a casa.
Gracias por estar con nosotros, por escuchar con mente y corazón abiertos. Sigan cuestionando sus entornos, sigan observando con empatía radical a su alrededor y nos encontramos en nuestra próxima exploración de conocimiento. Hasta la próxima.